una serie de mensajes que se llamaba Estableciendo los Fundamentos. Y era un mensaje que hablaba sobre cómo establecer los fundamentos en la familia, sobre todo en los hijos. Y este año 2022 el lema fue regresando la educación a casa, debido a que muchas familias creyeron que toda la educación y la formación de sus hijos estaba en la iglesia y descuidaron su responsabilidad de hacerlo en la casa. Pero hoy voy a cerrar el año, ya que el domingo que viene yo predicaré un mensaje de Navidad y el siguiente domingo pues ya es el mensaje de Año Nuevo. Y quiero cerrar todo este serie de mensajes con un mensaje hoy, la familia, la base de la cultura. Pero antes de eso yo quisiera que viéramos un video y que recordáramos una vez más la problemática que estamos enfrentando. Se apague la luz y ponga ese video. No hay sonido. Vuelvo a ponerlo desde el principio. As we celebrate Pride and the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco, warn about San Francisco, make him wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children. We'll make them tolerant and fair. At first I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting, caring people, but I see now why you'd have a problem with that. Just like you worried, they'll change their group of friends. You won't approve of where they go at night to protests. Oh, and you'll be disgusted So gross. when they start finding things online that you've kept far from their sight. Like information. Guess what? You'll still be alright. We'll convert your children, yes we will. Reaching one and all, there's really no escaping it. Cause even grandma likes RuPaul. And the world's getting kinder. Gen Z's gayer than Grindr. Learn to love, learn to Vogue, face your fate. We'll convert your children. Someone's gotta teach them not to hate. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for We're them. coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. We're coming for them. Your children will care about fairness and justice for others. Your children will work to convert all their sisters and brothers. Then soon we're almost certain your kids will start converting you. The gay agenda is coming home. The gay agenda is here. But you don't have to worry. Cause there's nothing wrong with standing by our side. Get on board in a hurry. Because the world always needs a bit more pride. No, you don't have to worry. Cause there's nothing wrong with standing by our side. Get on board in a hurry. Because the world always needs a bit more pride. Come on, try a little pride. We'll convert your children. Then we'll turn to you. Giving up the fear inside is freeing like you've never
disco. Go and turn up that disco. You'll forget you were ever upset. We'll convert your children and make an ally of you yet. We'll make an ally of you yet. We'll make an ally of you yet. ¿Sí sabe de qué se trata el video? Es el coro gay de San Francisco. Y es un mensaje bien claro y un desafío en la cara del que cantaba, de un cinismo espantoso, de una burla satánica y de un desafío frontal a las familias. Es el mensaje frontal del movimiento gay y de los movimientos de ideología de la actualidad que tienen a toda costa a desafiar todo lo que Dios estableció. Es una guerra contra Dios, es una guerra contra la iglesia y es una guerra contra la familia. Y la iglesia y los padres están dormidos. Ellos están trabajando duro y sistemáticamente todos los días. Mientras ellos trabajan con toda responsabilidad, mientras ellos aún trabajan día y noche por lograr lo que ellos dijeron, convertir a tus hijos y convertirte a ti. ¿Ah? Y están no solamente llegando a las escuelas y a la sociedad, ya entraron a las iglesias. Hoy en día hay niñas que están diciendo que en la iglesia que son lesbianas. Hoy en día hay niños en las iglesias que están diciendo yo soy homosexual. Todavía ni siquiera entienden qué es eso. No entienden que es un asunto sexual. Solo entienden que la palabra está de moda. Pero ¿dónde están los padres? Y la pregunta más aún, ¿dónde está el pastor? Y padres, yo te voy a decir una cosa. No se trata de escoger una iglesia donde haya bonito ambiente. No se trata de escoger una iglesia donde brinquen, canten y salten y todo sea una fiesta. Se trata de buscar una iglesia donde el pastor tenga conocimiento bíblico. Se trata de escoger una iglesia donde el pastor esté documentado y consciente de lo que está ocurriendo en la sociedad y que sea el atalaya que la Biblia dijo, que pueda mirar lo que está ocurriendo allá afuera y pueda advertir a la ciudad de los peligros que están ocurriendo. Si el pastor donde tú vas no es ese hombre, entonces ese hombre no está a la altura del requerimiento de lo que Dios exige hoy para un siervo de Dios. Y los padres no están a la altura de la exigencia que Dios pide. Quiero hoy hablar sobre la familia. La familia es la base de la cultura. Y quiero que vayamos al Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 13 al 14, y a Génesis capítulo 1, verso 28. Y cuando lo tenga, diga amén, y voy así a leer estos pasajes de la Biblia. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando
pensaba en preparar este mensaje para cerrar este ciclo. Y obviamente tendré que seguir predicando porque son los seres humanos muy olvidadizos. Y de ahí que Dios, en el libro de Deuteronomios capítulo 6, habló del método de la repetición. Estas cosas estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y más tarde el apóstol Pedro nos habla y nos dice, estas cosas ya las saben, pero bueno es que las vuelva a repetir. De hecho, eso es lo que ha ocurrido a través de los siglos. Los mensajeros de Dios han repetido y repetido y repetido lo que Dios ha mandado hacer al pueblo. Porque el hombre se olvida, porque el hombre es olvidadizo. La familia es el tema de hoy. La familia es la base de la cultura y quiero presentar la problemática actual. Quiero que usted se ubique en lo que estamos viviendo hoy. El problema actual, las ideologías hoy, estamos viviendo en un mundo de ideologías políticas que afirman que la familia no es la base de la sociedad, ni es la encargada de la educación ni de la formación de los niños, sino que es el Estado el encargado de la educación y la formación de los niños. Mire lo que está ocurriendo. Y se está legislando ya sobre ese tema. Hay un ataque frontal contra Dios en todas las escuelas. Y la razón de quitar a Dios, quitar la fe en Dios, es porque la fe en Dios produce convicciones. Y cuando el niño, el joven y el adulto tienen convicciones firmes por la fe en Dios, es difícil de manejarlo, es difícil de manipularlo, es difícil de poderlo someter al capricho de los políticos y al capricho de las fuerzas oscuras de allá arriba para sus propios intereses. Somos un problema, de verdad, quiero que te concientices de ello. Somos un problema para los poderosos, para los ricos, para los gobernantes, somos un problema. Tanto así que hasta podrían borrarme como lo borraron ya hace algunos años, me han borrado videos de mensajes que he predicado, los quitaron. Somos un problema, porque enseñamos a nuestra iglesia a tener convicciones. Y nuestros jóvenes universitarios, los que están enseñados acá, han aprendido a tener su fe en Dios, a creer que la Biblia es la palabra de Dios, y a creer que Dios formó un mundo normal y una vida normal. Pero muchos padres y muchas iglesias no les enseñaron esas convicciones y hoy esos jóvenes son ateos, dudan de la existencia de Dios, ponen en tela de juicio la existencia de Dios. Y déjeme decirte que se necesita más fe para creer lo que los ateos creen. Se necesita mucha fe para creer que las cosas se hicieron solas. Porque se necesita mucha fe si yo le dijera que esa pantalla que está ahí no la hizo nadie. Nosotros la hemos cargado durante estos 20 años desde la casita y cuando apareció en la casita era una cosita chiquita. Nosotros creímos firmemente que eso sería algo y entonces la hemos cuidado y poco a poco fue creciendo. Y fue tomando forma y hasta color. Y fue en el 2020 que tomó su forma completa y ya la pudimos colocar ahí. ¿Cuántos de ustedes me creen eso? Alce su mano. Pues eso es lo que el ateísmo dice. Cree en la generación espontánea, que las cosas se hicieron solas.
Ese no es el principio científico que se maneja. La ciencia afirma que todo lo que existe fue hecho. Todo lo que está a nuestra vista fue hecho. Por lo tanto, si todo lo que está aquí fue hecho, entonces todo lo que está allá afuera en la naturaleza también fue hecho, porque es el mismo principio. Es totalmente ridículo creer en la evolución. La evolución pasó de moda hace mucho tiempo y está totalmente destruida por la misma ciencia. No existe evolución, no existe, no hay pruebas. No hay en ninguna forma la manera de probar que una célula pueda evolucionar para mejorar. No existe ni una evidencia, pero sí existe la evidencia de que una célula sí evoluciona para peor, pero no para mejor. Para arriba no, para abajo sí. Se convierte una célula en cáncer, pero no se convierte en una célula en un progreso para convertir a un mono en un ser humano. Por lo tanto, la evolución no tiene ningún sentido y no tiene ninguna base científica. Así es, amén. Y te sé decir entonces que todas estas maestros, universidades, escuelas y personas están determinadas a quitar a Dios de tu corazón. Porque si quitan a Dios de tu corazón, entonces quitan tu fe y quitan tus convicciones. Entonces eres una persona sin voluntad, eres una persona sin raíces, eres una persona sin convicciones y sin identidad, y puede ser manejada a capricho de cualquiera, y eso es lo que ellos quieren. Es un ataque frontal contra la iglesia, porque la iglesia es el lugar donde se instruye, donde se capacita, donde se concientiza, y donde se forman familias para la gloria de Dios. Y la iglesia es un problema y hay que destruirla. Es un ataque frontal contra la familia, porque la familia es la base de la iglesia y es la base de la sociedad. Así que si destruimos la familia, no habrá iglesia y no habrá sociedad tampoco. Hay crisis en la familia precisamente porque los padres dejaron de hacer su trabajo, su tarea. Tenemos matrimonios divididos y confrontados por la cultura. El machismo para el hombre, el feminismo para las mujeres. Y la mujer pelea sus derechos contra el hombre, y el hombre pelea sus derechos contra la mujer, y están divididos cuando Dios los formó para ser complementarios. Amén. Los hogares están desconectados por una epidemia que tenemos en nuestra sociedad, el individualismo. El padre solo se tiene a sí mismo. En los años pasados, un padre y una madre dejaba de comerse las cosas por dárselo a sus hijos. Hoy en día es al revés, primero él y después sus hijos. Hasta el consejo existe por ahí. No tienes que pensar en tus hijos ni dar la vida por tus hijos, piensa un poco en ti mismo. Cuando ellos crezcan se olvidarán de ti y no te darán las gracias. No vale la pena hacer nada por tus hijos, eso es el consejo de hoy. Un individualismo y un egoísmo espantoso. En la casa está diseñada con muchos cuartos para que todos estén encerrados, viven bajo el mismo techo, pero no hay comunión, no hay relación. El padre en su recámara, el hijo en la suya, la hija en la suya y cada uno con su televisión. Por lo menos antes había una televisión en la sala para que todos estuvieran juntos, ahora ni siquiera eso. A la hora de la comida era el momento del diálogo, era el momento en que comían, en que platicaban, en que hoy no, todos están con el celular. Y ya está habiendo conciencia de ello, hay restaurantes en México y en otras partes del mundo, donde cuando usted llega a un restaurante le dan una canasta para que usted ponga sus celulares y pongan en la canasta aparte para que nadie esté usando celulares y haya un diálogo. Pero en la iglesia parece que es donde debería haber esa canasta. Vamos a construir una canasta, hermano, una canasta grande, vamos a pasar a recoger todos los celulares.
Así vas a comprar tu Biblia, dejar de pensar que tu celular es la palabra de Dios. Tú no puedes decir esto es la palabra de Dios, esto es un celular. Compre una Biblia. Y si no tiene Biblia, yo se la vendo. $20, bonita. Biblia así. $20. No la consigue en ningún lado así. Por si la quiere, yo se la vendo. Es para ofrenda de la iglesia, ni siquiera para mí. Están divididos los hogares. Es increíble, pero se nota. Se nota, y mire, yo te voy a decir una cosa. Tu hogar está dividido, aunque no lo creas. Lo puedo notar aquí en Estados Unidos, la madre no habla inglés, el padre tampoco habla inglés, pero los hijos no hablan español. Y la pregunta es cómo se comunican, y tú le preguntas a los padres y ellos dicen, nosotros nos comunicamos. Y lo único que hacen son puros comandos, cállate, siéntate, come, entra, sal. ¿Y eso es un diálogo? Eso no es un diálogo. Y quizás necesitas revisar un poco el diálogo que hay en tu hogar, porque posiblemente no haya diálogo. Lo que tú estás haciendo solamente son comandos. Es todo lo que existe en la relación con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa. Son comandos, pero no hay un diálogo. Cuando la Biblia nos mandó a tener diálogos con nuestros hijos, diálogos en la familia. Hoy el individualismo es la filosofía que reina en la vida y en la mente y en el corazón de cada persona y está ya establecido en el corazón de muchos cristianos. Un individualismo tan espantoso así que ya la gente no quiere hablar, mejor se mandan, ni siquiera se llaman, se mandan textos. Y como ahora ya hay símbolos, ni siquiera se usan palabras para esos textos, se usa hola, carita feliz. Porque la gente cada día marca más su individualismo. Y ese individualismo ya entró a la iglesia. Porque hasta los consejos existen. Llega tarde. Y sí, tú me dices, pastor, ¿lo está diciendo por mí? Sí, llegaste tarde. Llega tarde para no hablar con nadie, llega tarde para no saludar a nadie y verte a la hora que el pastor está orando para que tampoco saludes a nadie. Así no te metes en problemas, no te metes en chismes. Suelen aconsejar, a la iglesia no vas por los hermanos, tú vas por Dios. Eso es lo que importa, que tú vayas por Dios, no vas por los hermanos. Pues déjame decirte que eso es un individualismo espantoso. O sea, en otras palabras, solo te importa tu vida cristiana, pero no te importa la vida cristiana de los demás. Pero Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Las iglesias de hoy son comunidades grandes, ni siquiera son comunidades, son un montón de gente en un auditorio. 1,000, 2,000, 5,000, no se conocen, no se saludan, nadie lleva las cargas de los otros, nadie se soporta, no hay fricción el uno al otro para madurar, no existe. Sí, porque quiero decirte una cosa, si tú estás pensando que la iglesia debe ser una iglesia donde no hay problemas, donde no hay diferencias, donde todo debe ser armonía, está usted equivocado. La única manera de hacer de un diamante una joya preciosa es tallarlo con otra piedra. Y cuando ese diamante sufre, entonces se convierte en una belleza. Usted nunca será bello hasta que no tenga relación con los demás. Usted nunca será bello hasta que no tenga problemas con los demás. Usted no se convertirá en aquello que Dios quiere que se convierta hasta que usted no se relacione con cada hermano de la iglesia y comience a tener problemas con todos los demás hermanos. Hay gente que sale de la iglesia herida y lastimada, pobrecito de mí, tan chulo yo. En esa iglesia me lastimaron, me hirieron. En esa iglesia me quebraron mis feelings. Porque también les enseñaron la autocompasión y en la autocompasión están atascados un montón de gente. Pero Dios nos enseñó a pelear, a luchar
y a vivir en comunidad como iglesia, friccionándonos los unos con los otros. Y en el hogar se forman personas maduras, friccionándose los unos con los otros. Alguien inventó ahí una canción, amor, fue un error irnos a vivir juntos. Es mejor separarnos, tú en tu casa y yo en la mía, y vivir los fines de semana para disfrutarnos el uno al otro. Mira nada más. ¿Ah? O sea, ridículo, ¿no? Casémonos y tú vete a tu casa con tu mamá y yo en la mía, así no tenemos problemas. Nunca crecerán. Tenemos una sociedad irresponsable hoy. El individualismo reina por todos lados y eso es algo que usted no puede permitir. A usted le debe importar. Intégrese a la iglesia, hermano. Esto es iglesia. Iglesia es integrarse, es estar unidos, es ser familia. ¿Ah? Es conocer tu nombre, es conocerme a mí, es comer juntos. Eso es lo que el Señor Jesús hacía con sus discípulos. Vivió junto, comió junto, pasaba junto. Eso es iglesia. Cuando podemos tener coironía, podemos tener la fiesta del amor, podemos celebrarnos los unos a los otros, entender que tú eres un regalo para mí y yo un regalo para ti. De lo que Dios me ha dado esta iglesia como regalo. Cada uno de ustedes es un regalo. Cuando el esposo entiende que la esposa es un regalo y la esposa entiende que el esposo es un regalo, no el enemigo. Cuando ella no exige ese feminismo y protesta y dice que el hombre con su bigote y su barba es un diálogo, es una, ¿cómo se dice esa palabra? Es una expresión de violencia. Sí, así dice ahora el feminismo. Si tienes barba y bigotes es una expresión de violencia. Es un lenguaje violento. Así que quítate el bigote, quítate la barba y rasúrate todo el cuerpo y quedes así, mire, peloncito, peloncito. Y entonces usted ya puede agradar a su mujer. La cosa más ridícula del idealismo, de la ideología de hoy. No sé si terminaré el mensaje hoy, hermano. Es largo, tengo acá 9 páginas. Estoy en la primera. Hijos desorientados y sin modelo a seguir. Los hijos están desorientados porque el padre no es padre y la madre no es madre. El padre nunca entendió que ser padre es una tarea. Sí, es un oficio. Ser carpintero es un oficio, se aprende a ser carpintero. ¿Ah? Cuando usted aprende a hacer un mueble, entonces aprende a ser carpintero. Y un padre que no sabe hacer hijos y no sabe hacer familia, entonces tampoco es padre. Y una madre que no sabe ser esposa y no sabe criar hijos, tampoco es madre. Madre y padre es un oficio. Y un oficio que se aprende y que se perfecciona. Pero los hijos no tienen modelos. Y por eso están desorientados. Esto es la crisis en la familia hoy. Hijos sin identidad familiar, sin identidad religiosa, sin identidad cultural y sin identidad sexual. No hay identidad familiar. En tu familia se habla español y se habla inglés. Y hay abuelos y bisabuelos y parientes que no hablan inglés. Pero tú no les enseñaste español. Y cuando no les enseñaste español, tú les mataste una parte de su historia y de su identidad. Si tu familia habla inglés, enséñale inglés. Si en tu familia hablan español, también enséñales español. Pero la familia es algo importante. Así esa familia no tenga a Cristo. ¿Me está entendiendo? Sí, porque esa idea de que nosotros no nos juntamos con los mundanos, déjame decir cómo vamos a traer a los mundanos a Cristo. ¿Cómo traeremos a los mundanos a Cristo si nosotros vivimos una vida aislada? El Señor Jesucristo iba a comer con los pecadores, ¿no? El Señor Jesús convivía con gente que tenía una reputación muy mala.
Pero se nos enseñó por allá a aislarnos, a vivir en una burbuja, lejos de los que no eran cristianos. En tu familia hay mundanos y cristianos, pero esa también es tu familia. Así es, amén. Por lo tanto, debe haber una identidad familiar de tal manera que ese muchacho, mi hermano, sienta que en su hogar es su familia y su hogar es su casa y es su cielo y es su identidad. ¿Ah? Tengo un apellido y ese apellido es algo que me da identidad. Tengo un padre y una madre que me dan cobijo y me hacen sentir a gusto, pero muchos de nuestros jóvenes, hermanos, están esperando llegar a los 18 años para irse a la universidad y irse de casa. Muchos jóvenes esperan tener los 18 años para irse de casa. Pero hay muchos hogares cristianos donde sus hijos todavía no se casan, tienen 32 años y todavía están en casa. Sí, porque esa idea que anda por ahí, de que alguien me preguntó hace años, hermano, ¿a qué edad debo echar a mis hijos de la casa? ¿What? Tu hijo es tu hijo. Pero es que no paga renta. Bueno, esa ya es tu culpa, porque usted le debió haber enseñado a ser generoso desde niño. Desde niño. Hoy usted le dice a ese muchacho, mi hijo, usted tiene que ayudar en casa, y la primera cosa que te va a decir, ¿me estás pidiendo renta? Es una ofensa. No, obviamente que nosotros como padres nunca le pediremos renta a nuestros hijos, nunca. Pero nuestros hijos desde niños deberían ser enseñados en que todos vivimos en casa, en que todos cooperamos en casa y que todos sacamos adelante el hogar, porque somos una familia. El día de mañana, cuando crecen, no les duele cooperar en casa, porque aprendieron a ser generosos. Y sabes, una de las cosas en que los niños aprenden a ser generosos cuando aprenden a dar sus diezmos y aprenden a dar ofrendas. Déjame decirte que es una de las mejores escuelas, porque así es como Dios le enseñó al pueblo de Israel. Son personas sin identidad religiosa. ¿Sí? Porque algunos tienen espíritu de vagancia, hermano. Van a esta iglesia, van a la otra. Bueno, yo entiendo que hay un momento en que buscamos una iglesia, hay que visitar muchas iglesias hasta que entender cuál es la voluntad de Dios. Eso lo entiendo perfectamente bien. Pero déjame decir que es peligrosísimo pasar toda la vida paseando de iglesia en iglesia. Te lo digo por experiencia. Cuando llegué a California, me empezaron a invitar de una iglesia y a otra, todavía no tenía pastorado. Y me pasé como más de un año y me encantó, hermano. No tenía responsabilidad en ningún lado y me gustaba ir a pasear para todos lados. Y de repente Dios me hizo sentir que yo estaba agarrando un espíritu de vagancia. Me había convertido en un cristiano vago que no estaba siendo responsable. Muchos de nuestros hijos no tienen una identidad. No son parte de una iglesia, ni siquiera sienten convicciones y el orgullo de seguir a Cristo. No, se sienten avergonzados. Y es ahí donde yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con tus hijos? ¿Aman ir a la iglesia? ¿Aman a Cristo? ¿Disfrutan? ¿Son personas con convicciones? ¿O son personas que son llevados por doquier a todo viento de doctrina? No tienen una identidad cultural. La cultura de allá afuera los absorbió. Y lo que creen sobre el sexo es lo que la cultura de afuera les dice, pero no lo que la palabra de Dios les dice. Porque déjame decirte una cosa, la iglesia tiene su propia cultura. Tus hijos, ¿en qué cultura creen y qué identidad tienen? ¿Se creen la cultura de allá afuera o creen en la cultura cristiana? En la cultura cristiana entendemos que el sexo se practica solo en el matrimonio. En la cultura cristiana creemos que el matrimonio es para toda la vida. En la cultura cristiana creemos que debemos escoger un esposo que sea cristiano y una esposa cristiana. Y te voy a decir por qué. Porque quienes van a sufrir son esos hijos, que no van a saber si de acá o de allá.
porque los conflictos doctrinales que tengan sus padres serán los conflictos doctrinales que repercutan en sus hijos. Así es. De veras. De veras. No estoy diciendo que fuera de la iglesia no haya personas buenas y no haya personas en las cuales pueda haber personas honorables y buenas esposas y buenos esposos, sí. Pero el problema es que es una diferente fe. Un día le dije a una católica, tú vas a sufrir con este protestante, porque no podrás llevar tus hijos a la iglesia católica a bautizarlo donde tú quieres, porque acá él no te va a dejar. Y tú no vas a poder tampoco hacer lo mismo porque ella no te va a dejar. Son dos fees distintas, dos corrientes distintas. Una equivocada y otra acertada, o posiblemente las dos equivocadas. ¿Me está entendiendo? Ser protestante no garantiza nada. Es ser hijo de Dios lo que garantiza. Y es entonces cuando usted entiende que escoger una esposa es para formar una familia, son esos hijos los que importan, no usted. No es el momento de los besos y los abrazos para ser feliz, sino son esos hijos que vendrán, que deben ser felices. Entonces, los cristianos pensamos en casarnos para cumplir un propósito, ser una familia, traer al mundo unos hijos, pero que esos hijos sean para la gloria de Dios. Por lo tanto, la pregunta es, ¿esa mujer que estoy escogiendo va a cooperar para que esos hijos sean para la gloria de Dios? ¿Ese marido que estoy escogiendo va a cooperar para que estos hijos sean para la gloria de Dios? La respuesta, contéstatela tú, porque una cosa sí te sé decir, en la iglesia nunca obligamos a nadie. Yo no soy un policía. Yo te enseño, te advierto, pero jamás de los jamases te obligaré a que hagas las cosas, porque esa es una decisión que tú tomas. No hay identidad sexual, ¿sí? No sé si soy hombre o soy mujer. Y algunos dicen, yo no soy hombre, aunque son hombres. Entonces, ¿qué eres? Mujer, tampoco soy mujer. Entonces, ¿qué eres? Soy una cosa. O sea, válgame Dios. O sea, ya no tiene ni siquiera la identidad de un ser humano. Hoy existe, no sé si sabía usted, el Club de los Caballos. Gente que se percibe, porque esa es la palabra de hoy, la moderna de hoy. ¿Cómo te percibes? Me percibo caballo. Está el Club de los Caballos. Otros se perciben como los vampiros o los hombres lobos. ¿Ah? Otros se perciben como, no sé, se perciben de mil formas, porque ahora no solamente están los homosexuales y lesbianas, sino como ciento y tantas géneros. Estamos en una sociedad, hermano, donde ha perdido su identidad familiar, su identidad religiosa, su identidad cultural y su identidad sexual. Tenemos una crisis en la sociedad, sí, una sociedad dividida por ideologías. Han puesto al negro contra el blanco, han puesto a la mujer contra el hombre y al hombre contra la mujer, han puesto a los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Y la Biblia lo había dicho, ¿se acuerda? Han puesto a la nuera contra la suegra y la suegra contra la nuera. Han puesto divisiones tan terribles entre todos los seres humanos. Cada día están dividiendo y subdividiendo atado a la humanidad. Esto es lo que tenemos hoy. No es una sociedad unida, sino una sociedad dividida. Una sociedad que legisla en contra de la familia y los valores morales. Eso es lo que tenemos hoy. Una sociedad que deshumaniza y convierte al ser humano en una cosa al servicio de fuerzas oscuras. Antes se hablaba de valores morales, antes se hablaba de ser todo lo humano que debíamos ser. Hoy no, hoy es convertir a la persona en una cosa. Una sociedad donde se lleva a cabo una guerra comercial por el control y la hegemonía del mundo, que se refleja en la esclavitud financiera que padece cada hogar.
obligándoles a trabajar a ambos y gastar y endeudarse más y más, y aumentar así su ausencia en el hogar, donde los hijos reclaman más de su atención. A eso estamos cayendo día. Dígame si el escenario es bonito. Antes el hombre trabajaba y con el sueldo de él comíamos todos. Hoy tiene que trabajar la mujer también y aún así no logran. Hoy en día, esta guerra de los grandes países comerciales, mire hermano, ¿sabe qué es lo que le preocupa a una nación hoy en día? No es tener buenas familias, no es tener una educación buena para esas familias. ¿Sabes qué es lo que le preocupa a los políticos y a los gobiernos hoy? Es poder financiero. Es una guerra comercial. Es una guerra donde China quiere tener el poder comercial y donde Estados Unidos también lo quiere tener y la Unión Europea lo quiere tener. Es una guerra así. Y esa guerra que está allá arriba nos está matando acá abajo. ¿Me está entendiendo? Cada día tu sueldo vale menos. Cada día puedes comprar menos. Cada día tienes que trabajar más. Cada día te endeudas más. Y cada día eres más ausente en tu hogar. Y cada día va a ir de mal en peor. Esto es lo que estamos enfrentando hoy. Una sociedad donde una sociedad y su cultura, la sociedad y su cultura no son un ambiente bueno para nuestros hijos. ¿O sí? ¿Lo consideras? ¿Cuál es la solución a todo esto? La solución es la familia como base de la sociedad y no la sociedad como base para la familia. Porque eso es lo que están diciendo hoy. La sociedad es la base para la familia. No, no es así. La Biblia lo estableció, es la familia la base para la sociedad. Por lo tanto, tú no puedes permitir, hermano, que tus hijos se enamoren de las cosas del mundo, sino se enamoren de las cosas de Dios. Enséñales a amar a Dios, pero piensa bien lo que te estoy diciendo, es enséñales a amar a Dios, no a odiar las cosas de Dios. ¿Y sabes cómo le enseñas a odiar las cosas de Dios? Cuando le impones un montón de reglas que ni siquiera son bíblicas. Cuando le impones un montón de reglas ritualistas, de reglas evangélicas. Y tú me dices, ¿qué? ¿Usted no es evangélico? No, no soy evangélico. Yo soy cristiano. La palabra evangélico es un apodo que le pusieron a la gente y cuando se los pusieron se enojaron, por cierto. Ahora se enojan porque se los quitan. A mí lo que me identifica es haber tenido la experiencia de aceptar a Cristo como mi Salvador. Y soy seguidor de Cristo, no del protestantismo, ni del luteranismo, ni de ninguna cosa que termine en ismo. Y eso es lo que le enseño a la iglesia. Conoce a Cristo y sigue a Cristo. Amén. Echa al bote de la basura un montón de liturgias y un montón de reglamentos legalistas que por ahí. Mire, yo me crié en una iglesia donde hermano, el hombre tenía que quitarse el bigote y la barba porque eso era pecado. Donde tenía que tener corte militar porque si no lo tenía era pecado. Donde tenía que vestirse de cierta forma porque si no era pecado. No podía tener manga corta sino manga larga porque si no era pecado. Y las mujeres tenían que vestir a media pantorrilla porque si no era pecado. No podían pintarse porque era pecado. Y si usted quiere saber, en la Biblia nos habla de que nos pintemos y nos adornemos. ¿No lo ha visto? Vaya a Ezequiel capítulo 16. Ahí está. Ahí está. Ahí dice que Dios hermoseó a su esposa, le puso aretes, le puso anillo, le puso vestidos preciosos y no dice así, léalo. Pero cuando ella pecó, Dios se lo quitó, porque todos esos adornos eran el símbolo de la bendición y la gracia de Dios.
y por ahí lo interpretaron mal, que ese era el símbolo del pecado y la mundanalidad, están equivocados completamente. Entonces, cuando enseñamos a nuestros hijos un montón de reglas que no son bíblicas, hermano, entonces nosotros vamos a crear en ellos una rebeldía. ¿Me entiende? Una rebeldía, porque lo que les hemos enseñado no es amar a Dios ni vida cristiana, sino lo que les hemos enseñado es el legalismo. Hoy no tengo tiempo para probarte todas esas cosas porque estamos en otro tema, la familia. Volvamos a los principios que Dios estableció como base de la familia, como base de la cultura, la familia. La familia cristiana debe ser la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Cómo comenzó todo esto? Mire que va a ser la 1 y yo estoy corriendo y estoy en la 2ª página todavía. La Biblia establece que el matrimonio es la base del hogar, así como la familia es la base de la sociedad, la base de esa familia es el matrimonio. No habrá hogar si no hay matrimonio. Mira, esposo, mira a tu mujer y dile, te hablan. Y ahora tu mujer, mira a tu esposo y dile, a ti también te están hablando. La base del hogar es el matrimonio. Si el matrimonio no es un matrimonio que se ama, que obedece, que se somete a Dios, no habrá hogar. Esos hijos vivirán en una tormenta, vivirán en medio de una pareja que se pelean, en una pareja que no armonizan, en medio de una tempestad, en medio de una turbulencia. Y serán afectados, obviamente. La Biblia establece, pues, que el matrimonio es la base del hogar. Y la Biblia dice, cuando vas al capítulo 2, verso 18 del libro de Génesis, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Mira, dice que Dios creó al hombre en el 6º día. Algunos alegan y dicen que fueron días de 24 horas. Eso no está en la Biblia. La palabra que está en la Biblia para día es la palabra aión. Y aión quiere decir espacio de tiempo. La Biblia no especifica que fueron 24 horas. Te lo deja así, espacio de tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. No hay ningún teólogo que pueda probar que eran 24 horas. Porque la Biblia solo dice la palabra aión, espacio de tiempo. O sea, Dios creó lo que creó en el primer espacio de tiempo y lo que creó en el segundo espacio de tiempo, en el tercer espacio de tiempo. La palabra día que está ahí es aión. En español lo tradujeron por día, pero es aión, espacio de tiempo. Y en el 6º espacio de tiempo, cuando fue creado el hombre y la mujer, primero crearon a la mujer. Primero crearon al hombre. Lo que más quería saber si estaban dormidos. Primero crearon ¿a quién? Al hombre. Y dice la Biblia que intencionalmente Dios lo creó primero y lo dejó solito. No le hizo luego la mujer, porque primero tenía que sentir que le hacía falta. Nota, hombre. Eso es la primera cosa que usted tiene que entender, que a usted le hace falta. Y dice que entró en una soledad, lo dice la Biblia, ¿no lo dice ahí? Porque Dios le dice, no es bueno que el hombre esté solo, entró en una soledad. Y entonces Dios le dijo, ve y ocupa tu tiempo con los animales, ponle nombres, clasifícalos, ponte a trabajar. Porque si no trabajas, entonces la soledad te va a caer más duro. Y de sí mismo, él mismo, comenzó a ver que los animales había una hembra y había un macho, y habían crías.
había una reproducción. Y él dijo, pues la vaca tiene su toro, el caballo la yegua, el burro la burra, la oveja el ovejo. ¿Y yo? Porque me imagino que pues yo también tengo mi par, mi media naranja. Como aquel que dijo, si tu media naranja se vuelve toronja. Y no encontró nada. No encontró nada. Pero ¿sabe usted lo que la Biblia sí enseña ahí? Es que la relación que hubo entre Adán y los animales fue una relación de señorío y sometimiento. ¿No lo dijo la Biblia así? Los animales, Él se enseñorearía de toda la creación. Eso está en la Biblia. Y los animales se someterían a Él. Esa fue la relación que Él tuvo con esos animales. Terminó el día y dijo Él que no se halló ayuda idónea para Él. Entonces Dios agarró y lo durmió, porque al hombre es así. Si no lo duermes, hermano, no consigues nada. Así que lo durmió. Y dormido entonces sacó algo de su cuerpo, hueso y carne, y construyó una mujer. Y cuando despertó, vio lo más bello, la versión mejorada, sí, porque a nosotros nos hicieron así todos rasposos, barbudos, a ellas finitas, suaves, lindas, tersas, delicadas. A nosotros no nos hicieron bonitos como ellas, pero fuimos hechos perfectos de todas maneras, porque así Dios lo dijo. Dice la palabra de Dios que cuando la vio, ese hombre se volvió poeta y dijo, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Hermano, eso le nació la inspiración como a todos los hombres, ¿me entiende? Cuando están enamorados les nace la inspiración, les da de todo, ¿sí? Aunque después, hermano, se vuelva un... Sí. Se vuelve una mugre. Pero en ese momento es un poeta y escribe lo más bello para ella. Es entonces cuando la relación con ella no es la relación con los animales. Esto es lo que yo quiero que usted entienda. La relación con ella no es la relación que tuvo con los animales. La relación con los animales, ¿cuál fue? Señorío y sometimiento. Con la mujer no fue eso. No fue señorío ni sometimiento. Y esto es lo que están predicando muchos pastores y lo que están practicando muchos cristianos. Señorío y sometimiento. La Biblia dice que la esposa debe obedecer a su marido, ¿no lo dice así? Y debe sujetarse a la autoridad de su marido, ¿no lo dice así? ¿Sabe cuál es el gran problema? El gran problema es que no entendemos la palabra autoridad. ¿Sabe? Cuando pensamos en autoridad, pensamos en la autoridad humana, la de los pecadores, la de la cultura pecaminosa de hoy. De esa autoridad estamos pensando. Esa autoridad que somete, que abusa, que anula a la persona. Esa autoridad que le quita a la mujer, hermano, la dignidad como persona. Y la vuelve en vez de un esposo una hija, la que la manda y la controla y la administra. Eso no está en la Biblia. Porque la autoridad de la que la Biblia habla es la autoridad que está en Dios. No la de los hombres caídos, la de los hombres pecadores. La autoridad que está en Dios. ¿Cómo es la autoridad de Dios? Cuando usted revisa todo el contexto bíblico, cómo es la autoridad de Dios, usted va a encontrar que la autoridad de Dios es justa. Porque uno de sus atributos es justicia. Es una autoridad justa. Amén. Y es una autoridad basada en el otro atributo de Dios, amor.
Y es una autoridad santa. Y es la parte más bella que existe en Dios, la belleza de su carácter. Santa. Limpia, clara, pura. Mira, hermano, la autoridad de Dios, y aquí toco un pequeño detalle. Muchos, hermanos, han exagerado el asunto de la soberanía de Dios. Hay una parte del calvinismo, y estoy hablando del calvinismo radical, que dio tantos problemas. Históricamente el calvinismo radical tiene una historia negra, una historia de persecución, de asesinatos, de cárceles, de crímenes. Hay una historia que muchos no hablan, pero que usted puede ir a la historia y lo va a comprobar. El calvinismo radical, que pone la soberanía de Dios por encima de todo y que atropella la voluntad del hombre. Creemos en la predestinación. Dios predestinó la creación de los cielos y la tierra, de toda la creación. Creemos en la predestinación. Dios predestinó la creación del hombre. Dios predestinó toda la historia que ocurrió en el Antiguo Testamento. Dios predestinó la venida de Cristo Jesús. Dios predestinó la salvación. Dios predestinó la iglesia. Dios predestinó la venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. O sea, todo está predestinado, pero hay una cosa que no está predestinada, y es la voluntad del hombre. La voluntad del hombre no está predestinada. Porque si Dios predestinó la voluntad del hombre, entonces Dios predestinó el pecado. Entonces Dios predestinó que el hombre tomara la decisión de pecar y de desobedecer a Dios. Y eso no está en la Biblia. ¿Sí me está entendiendo? Dios nunca predestinó la voluntad del hombre. No somos salvos por predestinación, somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Algunos han interpretado mal la predestinación de la salvación. Cuando tú vas a la carta de los Efesios, habla de predestinación, y esa predestinación es de la iglesia, no de una persona. Lea bien el libro de Efesios y va a ver que está hablando del tema. El tema es la iglesia, no de una persona, de la iglesia. Quien es predestinada para salvación es la iglesia, no una persona. En otras palabras, te lo pongo de esta manera. Hay un camión, hay un autobús predestinado para ir a Texas. No todo Oklahoma irá a Texas. Quien se suba al autobús irá a Texas. ¿Sí me está entendiendo? Nadie puede cambiar la ruta de ese autobús. La ruta de ese autobús es ir a Texas. Predestinado. Quien se suba al autobús llegará a Texas. El autobús es Cristo, porque somos salvos en Cristo. Lo que está predestinado es eso. La salvación para los escogidos, para los redimidos, para aquellos que están en Cristo, para los que decidieron recibir a Cristo. Ellos son los predestinados para ir al cielo. ¿Me está entendiendo? No es que Dios predestinó la mitad para el infierno y la mitad para el cielo. Dios predestinó a los redimidos para el cielo. Predestinó la posición de hijos. Creemos que la predestinación lo abarca mucho, casi todo, pero la voluntad del hombre no. Dios decidió que el hombre decidiera. Y el hombre decidió, y decidió mal. Y aún hoy en día tienes que decidir. Hoy en día, hermano, está de moda eso de el destino. Hermano, mira, mi amor, ya no te amo. El destino fue así, el destino lo provocó. No, yo no busqué enamorarme de la otra mujer, fue el destino. Eso es irresponsabilidad. Y la Biblia no habla de irresponsabilidad, la Biblia habla de el hombre es responsable de sus decisiones. Así es. ¿Está entendiendo? El hombre es responsable de sus decisiones. Por lo tanto, el hombre toma esa autoridad de Dios, esa autoridad que respeta la voluntad del hombre. Mire, Dios tiene toda la autoridad. Él puede pasar por la voluntad del hombre, ¿sí o no? Tiene todo el poder
para pasar sobre la voluntad del hombre, pero no pasa sobre la voluntad del hombre. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y tumbo la puerta y entro aunque no quieras. ¿Así dice? No dice así. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré y cenaré con él. ¿Sí me entiende? Hay una decisión y Dios respeta esa decisión. Entonces la autoridad de Dios es una autoridad que respeta la voluntad del hombre. Así es, amén. Aún con todo su señorío, respeta la voluntad. ¿Por qué lo decidió? Es una autoridad aplicada con amor, es una autoridad aplicada con justicia. Y es una autoridad que apela a nosotros y nos dice, someteos a Dios. Pero si quieres. Así es. ¿Sí o no? Hay mucha gente que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Y esa es la autoridad que Dios le está pidiendo al hombre. Y mujer, no te espantes, porque ahora ya no tienes que pensar en esa autoridad humana, pecadora, perversa, opresiva, sino en la autoridad de Dios. Esa es la autoridad que está en tu esposo. La autoridad que es justa. La autoridad que es amorosa. Y la autoridad que respeta tu voluntad. ¿Me está entendiendo? ¿O los confundí? Entonces, hermana, ahora sí, es una bendición el aceptar esa autoridad. ¿Verdad que sí? Ahora sí es una bendición aceptar esa autoridad. ¿Por qué? Porque es amorosa, porque es justa y porque respeta su voluntad. Entonces la mujer ahora no tiene por qué estar peleando contra el hombre, porque sabe que el hombre la tiene difícil. Tiene que aprender a tener ese tipo de autoridad. La de Dios, no la de los hombres pecadores. La de los hombres pecadores Dios lo profetizó cuando le dijo a la mujer, con dolor parirás a tus hijos. Y dice, y él se enseñoreará de ti. Eso no es un mandamiento, esa es la consecuencia del pecado. Sí, porque por ahí un hermano me dijo, aquí en la Biblia lo dice, hermano, que yo me debo enseñorear de ella. Le digo, eso no es un mandamiento, esa es la consecuencia del pecado. Cuando el matrimonio, hermano, se basa en la autoridad de Dios, cuando el matrimonio deja de ser individualista, cuando el matrimonio piensa en la bendición del otro, cuando el matrimonio, hermano, piensa en la unidad y se propone ser como lo que la Biblia dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y los dos serán uno. Esta es la unidad que Dios diseñó. Si esta pareja llega a ser unida como Dios lo dijo, entonces habrá hogar. Y si no hay unidad, no habrá hogar, no habrá familia. Y por lo tanto, la familia irá al traste y al fracaso y llegaremos a lo que estamos llegando hoy. La iglesia es la esperanza. Nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra. Dios diseñó al hombre para tener necesidad, no individualismo, sino necesidad de una compañera. Ella es el complemento. Usted nunca encontrará el propósito de su vida a menos de que ella no sea el complemento de su vida. Usted no podrá traer hijos al mundo a menos que ella no esté ahí. Y ella no podrá traerlos si él no está ahí. Y no podrán formar a esos hijos si los dos no están ahí. Y no podrán llegar al propósito de Dios si ambos no están unidos en el propósito de Dios. Dios dijo, donde están dos, si dos se pusieren de acuerdo en una misma cosa, ¿no dice así? Dios nunca hará esos milagros hasta que esos dos, ese esposo y esa esposa, no estén unidos y de acuerdo con un solo propósito: sacar a esos hijos para la gloria de Dios. Póngase de pie. Me quedé en la segunda página. Nos vemos en enero. Si usted quiere ver la otra parte, tendrá que venir en enero.
Cuando usted oía el coro de San Francisco, el coro de los homosexuales de San Francisco, el reto, la burla, convertiremos a tus hijos y ellos te convertirán a ti y ellos convertirán a sus hermanitos. Iglesia, estamos ante una realidad espantosa. Hoy la iglesia, Dios, la iglesia y la familia deben ser las tres prioridades que deben estar en tu corazón y en tu mente. Por eso ahora se hace tan necesario aquello que Dios dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hoy se hace necesario esa otra parte del mandamiento: y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, y tu primer prójimo es tu esposa y tu esposo y tus hijos. Este es el tiempo de dar un paso adelante y decir: doy un paso adelante por Dios, por la iglesia y por la familia. Porque el mundo no va a destruir mi familia. Yo no traje hijos para el mundo ni para el diablo, sino para la gloria de Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, ante un desafío tan terrible, ante la amenaza más grande. El diablo quiere devorar nuestros hijos. El diablo anda como león rugiente y ha determinado que va a destruir nuestra familia. El diablo ha dicho que va a arrancar del corazón de mis hijos la fe en Dios y el amor por la iglesia y su identidad como familia. Pero aquí estamos, Señor. Estamos saliendo a la brecha, poniéndonos en la brecha como soldados de Cristo, poniéndonos la armadura de la fe y tomando la espada del Espíritu. Y vamos a pelear la buena batalla, como dijo el apóstol Pablo. Vamos a recorrer la carrera de la fe. Y vamos a redoblar nuestros esfuerzos en medio del cansancio, en medio del tiempo. Y vamos a construir una familia. Vamos, Señor, a cambiar aquellas cosas que nos dividían como matrimonio. Y vamos a llegar al sueño de Dios, a la unidad, de tal manera que seamos una sola carne, compenetrados el uno al otro. Ella, mi propósito, y yo, su propósito. Ambos para el propósito de Dios. Ambos un ministerio al servicio de Dios. Señor, une matrimonios. Echa fuera el veneno del diablo. Echa fuera, Señor, todas las artimañas y las trampas que el diablo le está poniendo a los matrimonios, y júntalos, únelos, hazlos una sola carne, que se amen el uno al otro, que sean uno, para que puedan enfrentar, Señor, el desafío que tienen por delante. Enséñalos a ser padres. Enséñales a entender qué es la tarea de ser madre, qué es el oficio de ser padre. Y enséñalos, Padre eterno, a cumplir el propósito para el que fueron llamados. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos habla de los peligros que hay afuera, pero nos habla de la solución. La familia es el diseño de Dios para el mundo. La familia es
La única forma de hacer cultura. La familia es la esperanza del mundo, es la luz del mundo y es la sal de la tierra. La familia cristiana, la familia que ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos des de sabiduría como de humildad para recibir esta palabra en nuestros corazones y hacer, Señor, de esta palabra nuestro propósito y nuestra conducta diaria. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Denle un aplauso.